especial en esta tarde, que preparemos nuestros corazones para oír la voz de Dios por medio de su santa palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Gracias por las alabanzas que hemos cantado, Señor, en el cual, Dios mío, magnificamos tu nombre a través del poderoso contenido de cada alabanza. Te pedimos asimismo que prepares nuestra mente y nuestro corazón para oír tu voz. Oh Dios mío, aquellos que nos visitan también por las redes sociales, que en este momento, Señor, preparen su oído, su espíritu, su alma, su mente, su corazón, oh Dios mío, para poder oír tu voz por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a ir inmediatamente al libro de Ezequiel, capítulo 37. Cuando lo tenga me dicen amén. Ezequiel, capítulo 37. Aquí vamos a encontrar una visión muy importante, una visión que representa el presente y el futuro de Israel y que también el Señor nos va a hablar por medio de esta visión el día de hoy. Ezequiel capítulo 37 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Puede tomar su asiento, por favor? El tema para el día de hoy es profetiza al valle de huesos secos. Cuando usted lee esta porción de la Escritura, parece como que si fuera una profecía o una historia de terror. Una historia de terror donde se nos presenta un desierto con huesos, cientos de miles de ellos dejados a la intemperie, dice secos en gran manera. Pero al profetizar las cosas cambian.
esos huesos se levantan y reciben vida porque reciben piel, reciben tendones y luego se les imparte vida. Cuando nosotros leemos esto, pareciera ser que es una historia de terror, pero más allá de esto, es una visión profética, porque los huesos secos, tal como la palabra lo enseña, ellos, lo que significan los huesos secos es la casa de Israel. Y las sepulturas, las tumbas, los sepulcros representan las naciones donde Israel había sido esparcido. Y el Señor le dice, pero un día los sacaré de los sepulcros, de las tumbas, y los reuniré y sabrán que yo soy Jehová. Esta profecía, una de ellas se ha cumplido, la otra todavía no. Vemos la profecía cumplida en 1948 cuando Israel es reunido nuevamente como nación. De todos los confines de la tierra, Israel se vuelve nación. Políticamente ya está cumplida esta profecía, pero la siguiente profecía es el Israel espiritual. Ese Israel todavía tiene un velo sobre sí, porque el Mesías vino, Jesús, y ellos no lo recibieron como el Mesías. Hasta el día de hoy ellos tienen un velo, porque no lo pueden ver, pero un día ellos lo verán, y eso será en el final de los tiempos. Pero el día de hoy quiero que hablemos de este tema. El poder y el efecto de la infalible palabra de Dios es una evidencia viva que ha atravesado el tiempo y el espacio. Jamás perderá su poder. Su palabra nunca perderá su poder. El ser humano ha cambiado y está cambiando con cada generación. Pero Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Jamás cambiará. Los tiempos cambian, las generaciones cambian, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Ella jamás cambiará, porque la palabra de Dios no es arcádica, ni es moderna. La palabra de Dios es eterna, es poder. ¿Por qué digo esto? Porque para conectar con el alma eterna de las personas no se necesitan luces, no se necesitan efectos especiales. Lo que sí necesitamos para conectar con el alma eterna de las personas es la unción del Espíritu Santo que impactará nuestra generación. Eso sí se necesita, la unción del Espíritu Santo que se ha perdido. Es lo que se necesita el día de hoy. El profeta Ezequiel comenzó su ministerio profético cuando estaba cautivo en Babilonia. Comenzó anunciando el juicio que venía sobre Judá por su pecado. Dios puso en el corazón del profeta estas profecías para ayudar al pueblo de Israel a que ellos aprendieran de sus fracasos y de sus errores. Y muchas veces el Señor también tiene que tratar así con su pueblo, para ayudarnos y aprender acerca de nuestros fracasos y de nuestros errores que cometemos en la vida. Después de la destrucción de Jerusalén, Ezequiel profetizó la esperanza y el futuro del pueblo de Israel por medio de esta visión del valle de los huesos secos. Dios le revela al profeta Ezequiel que la predicación ungida, porque el Señor le dijo profetiza, esa era una predicación ungida, una palabra ungida que Ezequiel
iba a hablarle a todo aquello que estaba muerto, a todo aquello que no había vida, no había esperanza. Le dice: profetiza. Dios le revela al profeta que la predicación ungida por el Espíritu Santo trae vida espiritual, trae transformación, trae restauración, impacta al oyente, impacta a la persona, impacta a la comunidad, impacta a una nación. Necesitamos volver a la predicación ungida del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Eso es un avivamiento. Necesitamos volver a despertar. Necesitamos que nuestro mensaje, cuando sea predicado, la gente no se nos duerma en las bancas de la iglesia, no esté abostezando, no esté indiferente, sino que esté viva, activa, a la expectativa de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros corazones. Ezequiel capítulo 37, verso 4 dice: profetiza sobre esos huesos y diles. En otras palabras le dice: háblales, habla a lo que está muerto y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Muchas de las predicaciones se transmiten con mucha elocuencia el día de hoy. Se transmite con una poderosa y tremenda oratoria, información, pero no tienen poder para cambiar vidas. ¿Por qué? Porque hace falta lo esencial, la unción del Espíritu Santo que necesitamos tener el día de hoy. Necesitamos buscar la predicación ungida del Espíritu Santo. ¿Cuándo es la predicación ungida? Es cuando sentimos, cuando cae el fuego del cielo, cuando la unción se eleva dentro del alma, dando convicción, arrepentimiento, porque la unción de la palabra del Señor corrige, libera, sana, restaura, vivifica el alma y el espíritu. Algo cambia dentro de ti. Algo está haciendo dentro de mí. Pero cuando no hay ese tipo de predicación ungida, es como los sepulcros de Israel que no tienen vida. Este poder no se encuentra en los títulos académicos, ni en la habilidad de la homilética o de la hermenéutica, ni con el mejor estudio exegético que nosotros podamos dar. Solo puede venir por medio de la oración, de la unción del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que volver a las raíces. Tenemos que volver nuevamente, gloria a Dios, a considerar a dónde estamos el día de hoy. Usted y yo no estamos para competir con este mundo, porque tenemos algo más y mejor que este mundo. Porque tenemos algo que ni los medios, ni los mejores programas seculares o educativos jamás te pueden dar: la iluminación de la palabra de Dios. No te podrán dar la unción del Espíritu Santo que usted y yo necesitamos. Porque la palabra que predicamos sacia la sed, sana las heridas, rompe cadenas, une matrimonios, une las familias, bendice a los hijos, afecta tu presente y tu eternidad. Esa es la palabra que predicamos. Dijo Pablo estas palabras: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios en nuestra vida? Es poder de Dios, poder que sana, poder que cambia, poder que transforma. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el medio que Dios usa para desatar su poder en el mundo. Por medio del Espíritu Santo, Ezequiel tiene una visión
de un valle lleno de huesos secos. Los huesos representaban Judá e Israel, es decir, los huesos representaban que ellos estaban muertos en el exilio. Estaban muertos no físicamente. Lo que estaba muerto en Israel era su esperanza. Era su esperanza. Ezequiel 37:11 dice: y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Cuando la esperanza muere, ¿cuántos han muerto en su esperanza? Cuando la esperanza muere, la vida se interrumpe. Todo hace un paro. El presente se vuelve deprimente y el futuro parece incierto cuando la esperanza muere. ¿Cuántos el día de hoy han perdido la esperanza? ¿Cuántos han perdido la esperanza? ¿Quién no ha perdido la esperanza alguna vez? ¿Quién no la ha perdido? Especialmente en estos momentos que estamos viviendo, donde es fácil perder la esperanza en medio de las crisis, de las circunstancias que nos golpean y que tenemos que hacerle frente. Es fácil ser feliz cuando todo sale bien. Es fácil sonreír cuando consigues lo que quieres. Es fácil celebrar cuando obtienes victoria, pero intenta celebrar cuando todo te sale mal. Cuando no recibes lo que esperas o cuando lo pierdes todo, intenta celebrar de esa manera. ¿Cómo se habla de superar el dolor cuando tienes el alma herida? ¿Cómo animas a la gente a tener fe cuando todo en tu mundo se desborona delante de ti? En ese momento es cuando se apodera la desesperanza. La desesperanza se apoderó en Israel, que se convirtieron en un valle de huesos secos. La desesperanza significa literalmente estar sin salidas, sin opciones. Está completamente perdido en todos sus recursos. Se refiere a estar en un estado mental en la que la persona cree que no hay esperanza alguna. Es un callejón sin salida. La desesperanza es la pérdida de la fe. ¿Por qué estaba Israel en la situación que se encontraba? Porque había perdido su fe. La desesperanza nos conduce a rendirnos. La desesperanza te conduce a decir, ya no puedo, ya no sigo adelante, todo esto se perdió, estoy herido, no vale la pena seguir adelante. La desesperanza comienza a cavar tu propio ataúd, tu propia tumba espiritual, porque renuncias a ti mismo. La desesperanza nos conduce a rendirnos a nosotros mismos, pensando que no podemos salir adelante y vencer. La Biblia nos advierte de esto. En Proverbios capítulo 24, verso 10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Los que se rinden a la desesperanza no pueden disfrutar la victoria que viene por confiar en Dios. El ser humano es capaz de vivir en las circunstancias más extremas, en todo tipo de ambiente, en el desierto, en la selva, en lugares de mucho frío. El ser humano puede vivir en esos lugares. El ser humano puede vivir en peligro, puede vivir en tranquilidad, es capaz de vivir con pocas cosas. Pero el ser humano no puede vivir sin esperanza. La desesperanza lo termina todo. Recuerde que la esperanza nos lleva a la acción, a tomar fuerzas. Si no tomas acción de tu vida, nada sucederá. Tienes que actuar en fe. Mientras estamos en esta vida necesitamos
ejercitar 3 principios bíblicos para fortalecer y alimentar la esperanza: la fe, la esperanza y el amor. Estos permanecen firmes, unidos. Pablo lo dice en 1 Corintios 13:13, dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. La esperanza. El día de hoy, ¿cuál puede ser ese valle de desesperación? Ese valle de dolor, de sufrimiento, de angustia, de inestabilidad que puedas estar pasando el día de hoy. ¿Cuál puede ser ese valle? No importa que las esperanzas hayan muerto en ese valle, como Judá, que había perdido toda esperanza. ¿Qué le dijo el Señor? Profetiza. Profetiza a tu desesperanza. Profetiza a tu problema, profetiza a tu angustia, profetiza aquello que estás pasando. Comienza a profetizar, comienza a hablar palabra de fe, comienza a vivir palabra de fe y el Señor se moverá, actuará a tu favor. Es tiempo de profetizar. Es necesario. La mano, dice que la mano de Jehová lo llevó. ¿Qué significa la mano del Señor sobre nuestra vida? La mano del Señor sobre nuestra vida es la fortaleza de Dios, el poder de Dios, la preparación de Dios en nosotros para que hagamos la obra para la cual nosotros fuimos llamados. ¿En quién está operando la mano de Dios sobre su vida? Mire que poquitos, los demás hay que sacarlos de las tumbas, hay que sacarlos de los sepulcros. Si la mano del Señor no está operando en tu vida, espiritualmente estás en un sepulcro, en un cementerio donde el Señor te invita a levantarte y resucitar. Dice que me llevó el Espíritu, dice Ezequiel. Me llevó en el Espíritu. Ezequiel fue en el poder del Espíritu Santo. Ahora entienda bien esto, cuando recibimos el poder en nuestras vidas, la mano de Dios está sobre ti. ¿Cuántos lo creemos? Cuando recibes el poder sobre tu vida, la mano de Dios está sobre ti. Hechos lo dice de esta manera, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos entendemos esta palabra? Recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para hacerte testigo. Ahora quiero decirle que usted y yo somos movidos por medio del Espíritu Santo. Y cuando Él te da es porque te va a usar. Y no habrá nada imposible. Las cadenas se romperán. La enfermedad sanará. Lo muerto resucitará. Pero para obrar hay que obrar en fe. Amén. Es lo que hace la diferencia. Es lo que hará que vea resultados obrando y operando en fe. Si le hubiéramos preguntado a Ezequiel qué escogería, dónde quería ir a continuar su ministerio, dudo que hubiera escogido ir a un valle de huesos secos, como su primera congregación, como su primer lugar donde tenía que predicar. Yo lo dudo. Ezequiel fue puesto en medio de un enorme campo de batalla, donde cientos de miles habían sido asesinados. Los buitres se habían reunido ahí otra vez. La lluvia del desierto, el sol había blanqueado todos aquellos huesos. No había señal de vida. Pero aquí es donde el Espíritu puso a Ezequiel para ministrar.
En un lugar que estaba muerto, que no había señal de vida, ahí el Señor puso a Ezequiel para ministrar. Esto puede representar el día de hoy también el ministerio de la iglesia del Señor. Y la misión que usted y yo tenemos, que tenemos que hablar la palabra del Señor, hablarla en nuestro hogar, hablarla, amado hermano, en nuestra salud, hablarla alrededor nuestro, hablarla a nuestros hijos, hablarla a nuestro presente y nuestro porvenir. La palabra del Señor tiene que estar siendo hablada con una palabra de fe. Amén. Entonces necesitamos hacer algo. Vivimos en un tiempo de valles también de huesos secos, gente atea, gente viciosa, gente sin fe, sin esperanza. Y esto pueden ser incluso familiares que no se han convertido y están duros de corazón. En otras palabras, cada uno de nosotros está en medio de un valle de huesos secos y necesitamos hacer algo. ¿Qué necesitamos hacer? El Señor le dijo a Ezequiel: profetiza, háblale. Es hablar con la unción del Espíritu Santo que se ha perdido. Necesitamos recuperar la unción. ¿Cuántos están conmigo? Necesitamos recuperar la unción. ¿Cuántos están conmigo? Oh, gloria sea el nombre del Señor. Necesitamos recuperar la unción del Señor. Y entonces miraremos cambios verdaderos, amados hermanos. Porque la mano de Dios está sobre mí. Israel sentía su verdadera necesidad de ser liberado de la esclavitud de Babilonia. Pudieron haber creído que su necesidad era regresar a Jerusalén, pero el Espíritu le muestra a Ezequiel su verdadera condición y necesidad espiritual. Ellos necesitaban volver otra vez a tener fe. Necesitaban volver a la adoración. Necesitaban volver al primer amor. Había una añoranza en Israel. Muchas veces nosotros tenemos añoranzas fallidas, añoranzas que no son fructíferas. Y hay que tener cuidado en eso. Especialmente a los cuarentones. Cuando llega a los 40 en adelante comienza a hacerse añorar el pasado. Un pasado que ya nunca volverá. Quiere comenzar a añorar lo que hacía antes cuando estaba joven. Oye, viejo, nunca volverás a ser joven otra vez. Son añoranzas fallidas que no sirven. Tenga cuidado con eso. Porque el diablo deja que la persona entre en melancolía. Recuerdo cómo era en los años 80, aquellos que vivimos en los 80, y comenzamos a recordar, y comenzamos a añorar, y cuando viene la añoranza, viene la mentira del diablo. Tú necesitas vivir lo de antes. Oiga, cuando la añoranza venga, córtela. Eso no sirve, va a traer daño a tu vida. Usted no está para añorar su pasado, de un pasado del cual nosotros hemos sido libres. Pablo dice que se esfuerza lo que está delante y lo que tiene el Señor en el futuro, pero deja atrás todo lo que quedó atrás. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Así es de que si quieres vivir, vive en un buen presente y en un maravilloso futuro en Cristo Jesús. Vive, que Dios tiene cosas grandes para ti. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Este fue el tiempo cuando el Señor le dio la visión a Ezequiel. Tanto Israel y el reino del norte y Judá, el reino del sur, estaban arruinados espiritual y políticamente. Asiria había vencido a Israel y Babilonia acababa de conquistar Judá. Los huesos secos representan a este Israel, que representan los reinos del norte y el sur esparcidos
esparcidos y muertos. La visión de Ezequiel, Dios le muestra más allá de los años, una nueva vida, una nueva nación transformada, tanto física como espiritualmente, donde tanto el reino del norte, que representa a Israel, y el reino del sur, que representa a Judá, serían liberados de sus sepulcros donde ellos habían sido cautivos, que representarían a las naciones. Algún día se reunirían a su tierra natal. Este presente cuadro del surgimiento futuro de la nación de Israel, los judíos salieron de las tumbas de las naciones gentiles cuando ellos fueron esparcidos y se reunieron el 14 de mayo de 1948, cuando Israel volvió a ser nación. Esta es una profecía cumplida en tiempos modernos que usted y yo estamos disfrutando y verla cumplir cuando Israel se hace nuevamente nación. Pero seguimos con la palabra del Señor. Me puso en medio del valle que está lleno de huesos secos, hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y era aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Por medio del Espíritu Santo, Ezequiel contempla este valle de huesos secos. Eran muchísimos, cientos, miles secos en gran manera, ilustrando la muerte espiritual de Israel, y es una descripción de la muerte espiritual también de cada ser humano desde la caída de Adán en el huerto del Edén. Por eso Romanos capítulo 5 verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios le hace una pregunta a Ezequiel, y Él te la quiere hacer a ti también el día de hoy. Le dice a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel no se quiso comprometer. Ezequiel le dijo: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel parecía que estaba ante un lugar tan inhóspito, tan desagradable, tanta muerte, que Ezequiel se ha de haber puesto a pensar como cada uno de nosotros en su interior: Señor, para que esto viva, tienes que producir grandes milagros. Señor, tú lo sabes. Ezequiel estaba asustado, espantado de ver todo lo que estaba viendo. Eran cadáveres, huesos secos, que no había vida en ellos. Y me llama la atención en los huesos, porque en los huesos también hay vida. En los huesos es donde está la médula ósea. La médula ósea es la productora de las células sanguíneas. Su vida está en sus huesos, no está en su corazón. El corazón es el que palpita. Pero quien crea la sangre está en la médula ósea de los huesos. Porque la vida está en la sangre. Donde se produce la sangre es en la médula ósea, donde están sus huesos. Dentro de los huesos está la médula ósea. Los huesos estaban secos y consumidos. Recordemos que David estaba bajo una gran presión y ansiedad. Estaba tan depresivo, se sentía que el pecado lo estaba consumiendo sus huesos. Él lo dice de esta manera en el Salmo 31:9: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Me han consumido de tristeza mis ojos, y mi alma también, y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. Él sentía que se estaba muriendo de lo que él estaba pasando. ¿Qué sucede cuando nos alegramos? Dice la palabra de Dios que cuando hay alegría en el corazón, así como la tristeza consume tus huesos, lo que David estaba diciendo: mi vida se está consumiendo, estaba siendo
estaba en gran presión de ansiedad. Y quiero decirle que cuando viene la ansiedad y la depresión al cuerpo humano, lo que hace es que te enferma, lo que hace es que abre la puerta a otras enfermedades. Lo contrario es cuando hay alegría, cuando hay felicidad, dice la Biblia que los huesos se recrean, cambian. Salmo 51:8 dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Así es de que es importante el gozo, la alegría en el corazón. Esto trae consigo vida, trae consigo salud. Los huesos se recrean. Hay una estabilidad en el cuerpo y en tu corazón que hace que se recree. Así es de que vale la pena por eso escoger el gozo. Escoge el gozo del Señor sobre tu vida, porque Él es tu fortaleza. Amén. Ezequiel estaba ante el valle de los huesos secos. Era una visión desoladora, sin esperanza, tenebroso. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Crees que estos huesos pueden vivir? Dios le hace una pregunta a Ezequiel. Pareciera como que dependiera en la respuesta que Ezequiel le diera al Señor si viven o no viven. Dios, tú lo sabes todo. Dios lo había puesto en el valle de la desesperación, de la desolación, de la muerte, del dolor, del sufrimiento y del fracaso a Ezequiel. Señor Jehová, tú lo sabes. Dios le dijo: profetiza. Le dijo lo que debería de hacer. Háblale a esos huesos. Cuando Ezequiel abre los labios, comienza a profetizar, comienza a hablar. Ahora, recordemos que cuando Ezequiel habla, él habla bajo la unción del Espíritu Santo. Él habla la palabra revelada de Dios. Y dice: y profeticé, en otras palabras, y hablé, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno en su hueso. Y aquí miré tendones sobre ellos. Mientras él hablaba, los huesos se fortalecían, los tendones venían, la médula ósea comenzaba a tomar vida en ese momento. La carne subió, la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Es decir, solo estaba todo establecido, pero no había espíritu sobre ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu. El Señor le dijo ahora: háblale al espíritu, profetízale. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Se juntaron los huesos, los tendones, la carne subió, la piel cubrió los tendones, pero no habían recibido todavía la vida del Espíritu hasta que Ezequiel volvió a profetizar. ¿Qué cambio más radical ocurrió? Cuando la palabra de Dios se hace oír, transforma en un cambio radical. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? La palabra de Dios trae un cambio radical cuando nosotros la escuchamos, cuando la obedecemos. La iglesia también puede ser considerada como el ejército de Cristo el día de hoy, del cual cada uno de nosotros somos soldados. Es bueno que tenemos muy en claro que la lucha no es contra carne ni sangre. Nuestras luchas son con los principados, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con las huestes espirituales de maldad. Tu lucha es una lucha agresiva. En esta tarde el Señor te hace la misma pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Cambiará esta circunstancia?
Algo tiene que transformarse dentro de ti y dentro de mí. Tenemos que aprender a caminar en fe. Si tu salud sientes que se te está deteriorando, comienza a hablarle a esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Es tiempo que nos revistamos de fe. Es tiempo que nos revistamos de fe. ¿Cómo estamos nosotros profetizando sobre nuestra familia? ¿Cómo estamos profetizando sobre nuestros hijos? ¿Cómo incluso estamos profetizando sobre nuestra vida? No hay avivamiento ni despertar espiritual. ¿Sabe por qué? Porque no se vive la palabra. Por eso es que no vemos resultados. Por eso es que venimos aquí y estamos abatidos, afligidos, siempre con los mismos problemas. Siempre con las mismas circunstancias. Por eso Amós dice en el capítulo 8, verso 11, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino oír palabra de Dios. La iglesia está pasando por esta prueba porque se ha dejado de escudriñar, de vivir en el poder de la palabra, de vivir en el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de despertar. La palabra de Dios es como una sonda que examina, realizando un sondeo en nuestro corazón, en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios es remedio para el alma. Juan 6:63 dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenemos que comenzar a profetizar. Ahora, ¿cómo yo comienzo a profetizar al valle de los huesos secos, al valle de la desesperación? Recuerde que cada uno tenemos un valle a quien nosotros tenemos que profetizar. Yo no conozco su valle, pero yo sí conozco el mío. Usted conoce el suyo. Y ese valle tiene nombre. Ese valle puede ser llamado familia, puede ser llamado comunidad, puede ser llamado una enfermedad, puede ser llamado los hijos que se han alejado, el matrimonio que no funciona. Ese valle tiene un nombre sobre nuestras vidas y nosotros tenemos que profetizar sobre ellos. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo vamos a comenzar a profetizar? Hablando la palabra de fe. Hablando la palabra de autoridad. ¿Por qué? Porque tus palabras deciden tu destino. Esto es lo que aprendemos de la palabra de Dios. Tu palabra, tus palabras deciden tu destino. Tanto te pones a hablar negativamente una, otra y otra vez que usted está acabando su propio destino con esas palabras. ¿Cómo lo sabemos? Números 14:28. Israel decidió su destino. Mire lo que le dijo Dios a Israel. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Está claro o no está claro? Según todo lo que habéis dicho en el desierto negativo, que quisiste apedrear a Moisés, que dijiste que querías mejor regresarte a Egipto, prefiero la comida de Egipto, prefiero la vida de Egipto. Y el Señor les dice ahora, dile, dice Jehová, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 arriba, los cuales han murmurado contra mí. Entonces, ellos decidieron el destino de sus propias vidas. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Lo que hablaron negativamente decidieron por la muerte
Y los que hablaron positivamente decidieron por la fe y decidieron vida. Algunos, el día de hoy, quiero decirles que muchas veces nuestra lengua necesita sanidad. Nuestra lengua necesita a veces ser sanada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuáles son las enfermedades de la lengua? Cuando hablamos palabras negativas, palabras de falsedad, cuando hablamos mentira, cuando hablamos chisme, cuando hablamos sin fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted habla palabras que no tienen fe, entonces no puede agradar a Dios, y esa es una lengua que está enferma. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Necesitamos ser prudentes. ¿Cuándo alimentamos las palabras? Alimentémonos con el Espíritu. Alimentémoslas con el Espíritu de Dios. Hay que dejar todo aquello que nos afecta. Dice la Biblia acerca del chisme en Levítico 19:16, no andarás chismeando entre el pueblo. El Señor les dijo que lo evitaran, porque esto de alguna manera también enferma el espíritu de la persona. Lo enferma porque lo quiere oír todo. La Biblia dice que nunca se cansará el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces usted y yo tenemos el poder de refrenar este oído que lo quiere oír todo. Hay que refrenarlo en el nombre de Jesús. Estos ojos que quieren ver todo, hay que decirle como Job, cuidaré mis ojos para no pecar contra ti. Amén. Entonces, amados hermanos, el valle de los huesos secos pueden representar todas aquellas cosas que en este momento nos pueden a nosotros sacar dentro de la presencia del Señor, todas aquellas cosas que son problemas en nuestra vida, que no hemos podido superar, que no creemos que podemos salir adelante. Ese puede ser el valle de tu temor. Ese puede ser el valle que no te impide ver más allá de lo que Dios quiera que usted mire. Y el Señor te está diciendo el día de hoy, no mires solamente el problema, aquel valle que ya no tiene solución. El Señor te dice, profetiza sobre él. Pero cuando te dice profetiza sobre él, vive en el Espíritu, camina en el Espíritu, porque el Señor lo llevó en el Espíritu con mano fuerte. Dios también a ti y a mí nos ha bendecido con una bendición especial. Y este es el tiempo, amado hermano, que necesitemos considerar, y le voy a pedir al pianista que pase hasta acá, que necesitemos considerar nuestros problemas, nuestras angustias. Levante aquel que no tiene ningún problema y ninguna angustia, y le vamos a dar un aplauso el día de hoy. Gloria a Dios. Mire, estoy hablando realidad. Todos tenemos problemas, todos tenemos angustia porque vivimos debajo del sol en la faz de esta tierra. ¿Se ha dado cuenta de algo? Cuando superamos un problema, nos alegramos, ya tenían alegría, hay 3 esperando por ti. Hay 3 problemas más esperando por ti. En la vida pasamos más esperando que recibiendo. Así es de que por eso es importante vivir una vida para el Señor. Ezequiel nos muestra, por medio de esta visión, nos muestra una enseñanza subjetiva para cada uno de nosotros. No escondas tu dolor, no escondas tu sufrimiento. Díselo, Señor, aquí estoy. Este es un valle para mí del cual yo no puedo salir. Te encuentras como Israel, seco, encarcelado. El Señor te dice, profetiza, comienza a hablar, comienza a creer que yo lo puedo hacer. Vamos a ponernos en pie.
Y cuando usted comienza a profetizar esa palabra de fe, algo nuevo surge dentro de ti. Algo nuevo comienza a cambiar en ti. Cambia tu manera de pensar, cambia tus expectativas. Cuando comienzas a profetizar de fe, es como cuando sales de aquella tumba del sufrimiento, de aquel sepulcro como Israel, que comienza a salir y a decir: yo soy vivo en Cristo Jesús, tengo vida en Cristo. Yo no puedo quedarme encarcelado, postrado en mi tumba del pasado. El Señor me resucitó con Él, el Señor me dio vida con Él. Tengo derecho a la bendición, tengo derecho en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando ejerces ese derecho en el poder del Espíritu Santo, viene el Señor y llena las expectativas de tu corazón. Dentro de ti algo comienza a cambiar, algo comienza a temblar, y la obra del Señor se hace presente, viva dentro de ti. Así como estamos, yo quiero invitar a aquel que en esta hora el Señor te ha ministrado por medio de esta palabra, que pases aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Gloria sea el nombre del Señor, para que la vida de Dios comience a fluir poderosamente. Ya no puedes vivir de esa manera. El Señor te ha sacado de esos sepulcros. El Señor te ha dado vida. Dios le bendiga, hermana. Gloria sea el nombre del Señor. Pero usted tiene que dar un paso de fe. Usted tiene que dar un paso de fe. El Espíritu Santo es quien lo trae, porque ya te tocó, ya te ministró. Un milagro puede suceder en ti el día de hoy. Algo nuevo, algo grande sucederá en ti. Pero ahora usted tiene que pasar y tiene que comenzar a profetizar. A profetizar es hablar, es a crecer en fe, es saber que Dios es real en los cambios que ha de traer. Tienes que comenzar a hablar, a profetizar esa palabra de fe. Quizás has estado bajo el dolor y lo único que has hablado es dolor, es angustia, es desesperación. Ahora el Señor te invita y te dice: cambia. Porque todo lo que ha sido muerto, todo lo que tú tienes que piensas que ya no hay esperanza, yo lo transformo, yo lo cambio. Él hace un milagro en ti, pero ahora tú tienes que comenzar a hablar esa palabra de fe. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios mío, aquí está tu pueblo, Dios. Que la llenura del Espíritu Santo descienda en este lugar. Sin ti nada somos, sin ti no podemos. Sin ti estamos solos. Necesitamos tu amor, necesitamos tu guianza, tu poder, tu unción. Oh Dios, y por eso humildemente nos presentamos delante de ti en esta hora, para que seas tú, Señor, ministrándonos, llenándonos con tu amor y con tu presencia. Oh, al igual que Ezequiel, Señor. Ezequiel sabía, no hallaba qué decir. Señor, tú lo sabes si ellos van a resucitar o no. Tú lo sabes. Nosotros podemos estar en esa misma condición de Ezequiel, de decirle: Señor, esta situación es grande, es amplia, no la entiendo. Oh Señor, solo tú lo sabes qué va a pasar. Y Dios le dio la clave, le dio la respuesta de lo que debía de hacer. Ezequiel, yo te doy la clave y la respuesta. Profetiza. Profetiza en el Espíritu. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Señor, en la vida de mi hermano, Dios. Tú conoces, Dios de la gloria, su necesidad. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, que hable la palabra de fe. Esa palabra que cambia, que crea, que transforma. Esa palabra que bendice. Esa palabra que provoca resultados en el nombre de Cristo Jesús. Esa palabra que te levanta, que te sana. Esa palabra que crea milagros. Porque no hay nada imposible para Dios.
Para Él no hay nada imposible. Su palabra lo dice y nosotros tenemos que creerlo y profetizarlo. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, obra poderosamente en su salud. Obra, Señor, llénale de tu gracia, de tu poder, de tu unción. Y comienza a profetizar, porque solo de Él es el poder. Él es el que trae el cambio a nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Obra, Señor, de una manera especial. Espíritu Santo, sé tú llenando esta vida conforme a tus riquezas en gloria. Oh, Señor, tú, Señor, has hablado a su necesidad. Y ahora que pueda hablar y profetizar, Señor, esa palabra de fe que cambia y transforma. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, sí, Señor. Obra, Señor. Llénale. Llena de tu Santo Espíritu, Señor, que es el que guía. Oh, Señor, obra poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor de la gloria. Llena, llena, Señor. Oh, Padre, con nuevas fuerzas. Llena, Señor. Cambia, transforma, bendice. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Obra poderosamente. Obra, Señor, en la vida de tu sierva. Llénale de tu gracia, de tu poder, de tu bendición, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Cristo Jesús la presento delante de ti. Oh, Señor, que la unción del Espíritu Santo, oh, Padre, la gloria sea sobre tu sierva, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su matrimonio. Profetiza en el nombre de Cristo Jesús. Profetiza que la bendición vendrá. Este es tiempo de profetizar esa palabra de fe, esa palabra de unción y de autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Obra poderosamente. Espíritu de Dios, llena. Espíritu de Dios, bendice. Es tiempo de profetizar la palabra viva, la palabra viva, la palabra que cambia, que transforma. Espíritu de Dios, llena su vida en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, profetiza esa palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, profetice sobre su vida, su familia, sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, obra poderosamente, Señor. Obra sobre la vida de tu sierva, Señor. Llénale, oh Señor, de tu gracia, de tu poder. Quita todo temor y que comience a profetizar sobre lo que es imposible, sobre lo que es humanamente imposible para ella. Tú tienes el poder, tú tienes la respuesta. Aunque Ezequiel no sabía qué decir y dijo, tú lo sabes, Señor. El Señor le da la clave, le da la respuesta. Háblale, profetízale. Algo grande sucederá, un milagro vendrá. Oh, Señor, nosotros no tenemos que saber cómo, cuándo, ni dónde. Ezequiel no sabía qué era lo que iba a pasar. Lo que él necesitaba era creer. Lo que él necesitaba era tener fe. Oh, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pueblo del Señor, levante su mano derecha. Ahí usted sabe por lo cual tiene que comenzar a profetizar esa palabra de fe. Háblele al problema, háblele a la circunstancia difícil, háblele a aquello que no ha podido suceder en usted. Quizás esté esperando documentos legales, acaba de venir y comience a pensar de que es imposible. Quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Si Dios tiene que mover lo que necesita mover, Él lo mueve a tu favor. Pero quiere que caminemos en fe. Profetiza tu palabra. Profetiza. Háblala. En fe. Yo creo que el pueblo del Señor despertará en el nombre de Cristo Jesús. Que el pueblo del Señor tendrá unción, poder y autoridad. Que los jóvenes, Señor, se investirán con el poder del Espíritu Santo. Que nuestros hijos, Dios de la gloria, te servirán en el nombre de Cristo Jesús. Yo profetizo esa palabra. Profetizo sobre la familia. Profetizo sobre los matrimonios. Profetizo sobre los hijos. No nacieron para perderse. Nacieron para servirte. Nacieron para hacer la diferencia. En el nombre de Cristo Jesús. Aunque en este momento quizás no miremos los resultados que esperamos, pero seguiremos profetizando, seguiremos creyendo en fe, seguiremos, Señor de la gloria, creyendo en fe y caminando hasta que miremos el milagro, Dios de la gloria, en nuestras vidas. Sí, Señor.
Así nos vamos, Señor de la gloria, con esta paz y tranquilidad a nuestros hogares, sabiendo lo que tenemos que hacer. Hoy usted se va sabiendo lo que usted tiene que hacer. Hable la palabra de Dios. Muévase en el Espíritu. La mano de Jehová vendrá sobre usted. Guíanos a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén.